Ahí vamos. Ahí están ingresando todos, ¿verdad? Se ve de vuelta. Quedamos allí. Se ve. Bueno, copiado todo esto ya, ¿verdad? Creo que... Bueno, sigamos con la clase, entonces. Nos quedamos aquí, ¿cierto? ¿Están todos? Creo que sí, profe. Falta Lucas y Guillermo, parece que falta. Bueno, ahí continuamos. Nos quedamos aquí. ¿Se ve la pantalla de vuelta así? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Y acá lo que hicimos fue con este ejemplo de las cantidades de palabras, calculamos la media que nos salió 49, ¿se acuerdan? Entonces, cálculo Sí. primero se calcula la media, aquí está el cálculo de la media, cosa que hicimos también nosotros. Luego, un ratito quiero ver. Dame un ratito, por favor. Sí, ahí continuamos. Ahí está. Luego calculamos la varianza y la desviación típica. Acá son números más redondos. Nosotros salió 5,76, nosotros salió 7. ¿Verdad? Pero aquí están. 59 menos 49, 7 al cuadrado 49. Están los pasos. Todo lo que hicimos. Esto es una interpretación de la campana de Gauss que nosotros nos vamos a usar. También la distribución de frecuencias. Paso para el cálculo de la desviación estándar. Entonces, obtener los puntos medios de los intervalos que ya hicimos también, ¿verdad? Restar a cada punto la media, elevar la diferencia al cuadrado, multiplicarlo por la frecuencia. Este es el caso que tengamos con frecuencia, pero nosotros no vamos a ver tabla frecuencia para las desviaciones, para la medida de tendencia de dispersión. Solamente vamos a ver con datos no agrupados. Acá hay un ejemplo de esto, ¿verdad? Lo único que vemos acá es que se multiplica por la frecuencia, así como vimos en medida de tendencia central. Uso de la desviación estándar, el cálculo se aplica preferentemente cuando la forma de la distribución se asemeja a una campana, es lo que vimos. Se calcula el nivel de intervalo racional, es una medida que se refiere cuando se ha calculado la media como medida de tendencia central, es decir, la medida de variabilidad que acompaña a la media. Si a la media se le suma o se le resta la desviación estándar, se obtiene una zona, tampoco, esto no mucho, no. Medida de partición tampoco nos vamos a ver. Cuartile, esto no. Tampoco. Esto, bueno, a la hora de estudiar no se preocupen por esto. Pueden leerlo, ¿verdad? Pero hay información general nomás. Tenemos también otra medida de dispersión que es la amplitud. Y la amplitud se calcula simplemente por la sustracción del valor máximo y valor mínimo. En este caso de la cantidad de palabras, vemos que la chica hizo una mayor cantidad de 54 palabras y una mínima cantidad de 39. Entonces la amplitud se calcula 54 menos 39 y esa es la amplitud o rango. Por ejemplo, acá tenemos un grupo de muestra A y un grupo de muestra B. La amplitud para A es el valor mayor menos el valor menor, que sería 12 menos el valor menor 4. Tiene una amplitud de 8. En este grupo B tenemos el valor máximo que es 24 y el valor mínimo 4. Entonces 24 menos 20 es, perdón, 24 menos 4 es 20. Tenemos la amplitud para el grupo A y la amplitud para el grupo B. Muy sencillo. Valor máximo menos valor mínimo. Nada más. Acá vemos en efecto se dispersa más en B que en A. ¿Por qué? Porque tiene una amplitud 20 que es mayor y 8 que es menor. Es la forma más sencilla de una medida de variabilidad. Cuando comparamos dos muestras.
Esto es muy sencillo y básico, chicos. Y ahí terminamos entonces la clase de hoy con medida de variabilidad. Te quiero mostrar otro material para repasar y reforzar, pero veo que comprendieron bien y eso me da tranquilidad. Un ratito. Un ratito, chicos. Bueno. Ahí les vuelvo a compartir y me dicen si se ve. Eso no me quiero saber. ¿Se ve? Sí, profe. Quiero un voluntario que lea y vamos a discutir entre nosotros nomás ya para terminar la clase. Medidas de dispersión. Medidas de dispersión se llaman medidas de dispersión aquellas que permiten retratar la distancia de los valores de la variable a un cierto valor central o que permitan identificar la concentración de los datos en un cierto sector del recorrido de la variable. Se trata de coeficientes para variables cuantitativas. Las más usuales son el desvío estándar y la varianza. Ok. Es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Estudiamos cómo se calcula la varianza y a través de la varianza el desvío estándar o desvío típico. Desviación típica o desviación estándar también se lo llama. Perfecto. Estamos viendo ya dos. Te ayudo. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo que ya vimos. La desviación es cada valor de mi muestra menos la media. Y la desviación media de datos agrupados es la que se calcula por la frecuencia. Y también en el otro material. Y aquí está la desviación estándar, chicos, es la raíz cuadrada de todo este rollo. ¿Y qué es todo este rollo? Todo este rollo es la varianza. Entonces la desviación estándar es simplemente o sencillamente la raíz cuadrada de la varianza. Es lo que nos explica acá. Si puedes seguir leyendo, compañera, señorita, por favor. Bueno, profe, la varianza. El cuadrado de la desviación estándar recibe el nombre de varianza y se representa, profe, Por por 2. S cuadrado. Por S cuadrado. La suma de los cuadrados de los desvíos de la totalidad de las observaciones respecto de la media aritmética de la distribución es mejor que la suma de los cuadrados de los desvíos respecto de cualquier otro valor que no sea la media aritmética. Si observamos, veremos que la varianza no es más que el desvío estándar al cuadrado. Precisamente la manera de simbolizarla es. Por lo mismo, la desviación estándar puede definirse como la raíz cuadrada de la varianza. Perfecto. Todo lo que la compañera volvió a repetir, la desviación estándar que mide la dispersión, ¿verdad? O la distancia con relación a la media es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y qué es la varianza? La varianza es la desviación de cada valor, la sumatoria al cuadrado. Muy bien. Ok. ¿Si puedes seguir leyendo, por favor? Sí, aquí tenemos 9 rectángulos cuya altura es de 8 centímetros y todos tienen la misma base. ¿Existe alguna variación respecto de su altura entre estos rectángulos? ¿Cuál es el promedio de la altura de estos rectángulos? Ok. Entonces tenemos, Carlos dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9 rectángulos, ¿verdad? Todos los rectángulos tienen una altura de 8.
Entonces, Ujú. ¿cuál es la media de esta cantidad de rectángulos? Si todos miden 8, ¿cuál es la media? Directamente 8, 8, ¿verdad? Sí. 8. Oh, Entonces, sí. ¿hay variabilidad entre los datos? No. No hay, porque toditos son iguales. Sí. Entonces, acá la varianza y la desviación típica es 0. No hay variabilidad. ¿Se entiende para eso, chicos? Claro, profe. Entonces, en este caso, vamos a diferenciar que si todos son iguales, no hay ninguna diferencia, entonces es 0 el resultado. Sí, 0 en cuanto a la medida de variabilidad. No hay variación. ¿Por qué? Porque toditos son iguales. Cuando son diferentes, Sí. como vimos la cantidad de palabras, sí, ahí vemos. Seguimos. Ahora leemos, por favor. El quinto rectángulo y el octavo rectángulo es un acto de rebeldía. Cambiaron su altura. El quinto rectángulo, ahora de color rojo, mide 10 centímetros y el octavo rectángulo de color azul mide 6 centímetros. ¿Cuál es el nuevo promedio de estos nueve rectángulos? Ok. Acá sí hay diferencia, profe. Acá hay diferencia. ¿Por qué? Porque hay dos que distorsionan. Uno que tiene 10 y otro que tiene 6. El resto es 8. Igual la Sí. media me da 8 porque hay mayor cantidad de plataforma con altura 8. Ujú. El mismo promedio, pero ¿ha habido variación? Nos pregunta. Sí, acá ya hay una variación chiquitita, pero ya hay. O sea, ya hay una varianza y por ende ya hay una desviación típica. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces ahí vamos entendiendo, ¿verdad?, la diferencia entre las medidas de tendencia central y la de dispersión. Y acá nos muestra Sí. otra vez, ¿verdad? El rectángulo rojo tiene 2 centímetros sobre el promedio, sí, porque es 10. Y el rectángulo azul tiene menos 2 para abajo. Los otros rectángulos tienen 0 diferencia respecto al promedio porque son todos iguales. Si sumamos esta diferencia de la altura respecto al promedio, tenemos 0 más 0 más 0 más 2 más 2 más 0 igual a 0. 0. Estos valores no parece indicar que no ha habido variabilidad. Y sin embargo, ante nuestros ojos sí hay, ¿verdad? Sí hay. ¿Qué nos quiere decir con eso? Entonces, ahí vemos otra vez que hay una Una, variabilidad de 0,89. O sea que hay una variabilidad, pero es ínfima, es chiquito. Sin embargo, cuando los 9 triángulos medían 8, no había variabilidad, era 0. Pero acá, por sí. culpa del rojo y del azul, hay una variabilidad de 0,89. Es poquito. Eso es la medida de dispersión o variabilidad. La varianza y la desviación estándar. Eso es lo que nos indica. ¿Se entiende, papá? Sí, profe. Me alegro. Le Muy miramos claro. acá. Y acá simplemente ejecuta, ¿verdad? Allá al promedio, ejecuta y le dio una varianza de 0,89 y la raíz cuadrada de 0,9 o una desviación de 0,9. Es poquito. Y es poquito porque son dos nomás lo que le distorsiona a este grupo de datos. El 10 y el 6. Pero igual siempre hay que hacer todito de a uno, como hicimos un Claro. rato. Esto es para entender nomás Claro. que miércoles la varianza y la desviación estándar. ¿Se entiende? Que Sí, la profe. desviación estándar haya salido 0,9 significa que en promedio la altura de los triángulos variaron, ya sea aumentando o disminuyendo en 0,943 centímetros. Es claro que esta situación en promedio, puesto que sabemos que los causantes de la variación son los rectángulos quinto y octavo, o sea, el rojo y el azul. Por culpa de ello, dice. Que se portaron Sí. bien. La desviación estándar mide la dispersión de los datos respecto al promedio. Y fíjense esto, y acá les digo luego, tipo en honor a la responsabilidad que ustedes demostraron y asistir a esta clase. Acá, la desviación estándar mide la dispersión de los datos respecto al promedio. Este es el tema de examen, preguntando un falso verdadero. Ya les aviso. Para mañana. Porque acá lo importante es entender estos estadísticos de tendencia central en esta asignatura de estadística básica para saber, ¿verdad?, el por qué, para qué y qué, cómo sirve.
Bueno, Sí, profe. acá ya empieza ya más zarambí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos un triángulo fucsia, digamos que este color tiene 4, Sí. el rebelde de Y 10 amarillo. centímetros, 7 y el amarillo y 6. Acá ya hay más variabilidad, ¿verdad que sí? Ya están variando más. Sí. Y nos dice cuál es la varianza y la desviación estándar de los rectángulos. Y calcula, ¿verdad? Da un media de 7,44. Hace rato ya era 8. Ahora ya bajó. ¿Por qué? Porque por culpa del fucsia, del amarillo y del azul, ya varía su media. Entonces vamos a calcular ahora la varianza de este grupo de rectángulos. Y nos da una varianza de 2,4. O yupío por hora. Ya hay ya variabilidad. Hace rato era 0,89. Y cuando empezamos era 0 porque todos eran iguales. Entonces ya va subiendo la variabilidad. Se entiende mejor ahora todavía el concepto de varianza, ¿verdad? Variabilidad de datos. Y por ende tiene una desviación típica de 1,57. Que no es mucho, pero ya es también porque nuestra muestra es chico. Nuestra muestra es de 9 rectángulos. Lo que significa que en promedio los rectángulos se desviaron más o menos en 1,57 centímetros. Hacia arriba o hacia abajo, eso no nos interesa. Pero ya se desvía en 1,57 con relación a la media. Esa es la interpretación de la desviación típica o llamado también desviación estándar. Para datos agrupados nos vamos a ver, pero pueden igual darle una lectura. Vamos a ver solamente para datos no agrupados. Pero para, así como vimos la vez pasada, el cálculo de la media y la mediana para datos agrupados, sí. Vamos a ver, ¿verdad? Como vimos la clase pasada. Propiedades de la desviación estándar, van a darle una lectura nomás. Son propiedades matemáticas simples, sencillas. Y el coeficiente de variación que vamos a ver la próxima clase. El coeficiente de variación, simplemente la fórmula del coeficiente de variación es la desviación típica o estándar dividido la media. Y ahí nos va a dar un valor que vamos a ver en la otra clase, cómo se interpreta. Desviación media que ya vimos. Y acá tenemos ejercicios que pueden ir ustedes practicando. Creo que están resueltas esto. Calcular la desviación estándar de la varianza, ya tienen la fórmula. Acá hay otro tema, por ejemplo, acá pide el rango, la media y la desviación estándar de una venta de electrodomésticos realizada en una tienda durante 10 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. El primer día vendieron 72 electrodomésticos, en el segundo día 63, en el tercer día 84, en el cuarto día 60, en el quinto día 72 y así sucesivamente los 10 días. Y acá vamos mirando, me vas a decir que va a salir. Hay una variabilidad, pero no es tan marcado. No creo que salga mucho. Pueden calcular. Este es un buen ejercicio que pueden hacer ustedes y calcular, ¿verdad? Acá hay que lo que acá ya es la media y después calcular la desviación típica, que va a ser cada uno menos la media al cuadrado, sumatoria de los 10 días, dividido n, que va a ser 10. Y le va a salir qué tan variable es este comportamiento de venta de electrodomésticos en 10 días. Acá tenemos otro que habla de notas de estudiante en una prueba de matemáticas. Acá tenemos de 2 a 3 puntos, hicieron 2, de 3 a 4, también para datos agrupados. Pueden practicar también. Comparaciones de muestras, ya vimos también. No es necesario que las dos muestras sean del mismo tamaño. Y nos da un ejemplo. En una estación de benzina reportó la siguiente distribución de frecuencia que relaciona la cantidad de litros de benzina vendida a un grupo de clientes un día lunes en dos locales diferentes. Benzina dice. Local A y local B, acá están los que se vendieron y piden comparar también. Y con eso terminamos la clase de medida de dispersión. Les invito a que vuelvan a practicar esos ejemplos básicos. Mañana en el examen va a salir preguntas sobre
desviación estándar y varianza. Y va a salir un cálculo, pero así sencillito, cortito, de 4 datos. Así que practiquen otra vez. También practiquen lo que es la medida de tendencia central y la parte teórica de introducción a estadística, y un examen sencillito de 15 puntos más o menos, y cumplimos, entonces como que la facultad no exige. Y el viernes, no, ¿qué viernes? Sí, el viernes continuamos con la materia ya con otro contenido. ¿Tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna consulta, alguna inquietud? ¿Puede repetir otra vez los puntos? Consulta. Sí. What? El horario del examen, lo que yo quiero saber, profe, ¿de 8 a qué hora va a estar habilitado? Te voy a dar 2 horas, ¿les parece? Dada la situación de ustedes muy particular, que dimos clase a toda bala sobre la hora, ninguno de los dos tuvo la culpa, ni usted ni de este lado, sino la organización. Dale, profe. Los Está bien, facultades. Profe, está bien porque normalmente Sí. a veces se traba también la plataforma y nosotros nos desesperamos todos por querer alzar y no podemos, y también cuando es así se trata de cálculos. Este profe podemos hacer en el cuaderno, en el cuaderno está así y después alzamos, o cómo, profe, vamos a hacer, ya que va a haber cálculos, ¿verdad? O sea, tipo Sí, un va a haber ejercicio. cálculo. Cálculo, pero cortito, no muy extenso. Ah, bueno. 2 Claro, pero cálculos en teoría va a salir. Ya más o menos. Usted tiene que estudiar la parte de estadística, concepto, clasificación, ¿verdad? Usted tiene que estudiar lo que es población, identificar población, identificar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo poner un planteamiento y le pregunto, ¿cuál es la población? ¿Verdad? Después la muestra, ¿cuál es la muestra? El tamaño de muestra, qué tamaño tiene. Después variables, concepto de variables estadísticas. Clasificación a tipo de variables, qué tipo de variable es. Si es cuantitativa, discreta o continua, o cualitativa. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Eso es la parte teórica de la parte de verdad. Después, tabla de frecuencias, elaborar una tabla de frecuencias. Interpretar la tabla de cosas que hay que interpretar. Después, medida de tendencia central, lo que vimos, ¿verdad? Medida de tendencia central, cálculo de una media, una muestra, la mediana y la moda. Y último, lo que vimos hoy, ¿verdad? Medida de tendencia central. Amplitud, rango, ¿verdad? Amplitud o rango, que era valor máximo menos valor mínimo, fácil, ¿verdad? Varianza, cálculo de varianza y desviación estándar o típica. Esto puede también concepto. Vamos a ver si algún ejercicio, pero concepto. ¿En qué se diferencia una varianza de una desviación típica? ¿Cómo se calcula el rango? Y cálculo. Y esto es más el examen. Un tema de cada uno. Y el trabajo práctico tengo que corregir, ¿verdad? Que entreguen, levanten y desarrollen ahí. A lo mejor sale un tema copiado del trabajo de la tarea, ¿verdad? Dale, profesor. Muchísimas gracias Bueno, por la profe, clase está y bien. por las explicaciones. ¿No más consulta? Hasta luego. Por mi parte, ninguna. Éxito mañana. Entonces las 8 programas, las 8 a 10, ¿está bien?
Súper Sí, profesor. profe. Así rinden Súper bien. tranquilos. Sí. Pueden levantar foto, PDF, completando el Word, lo que sea. Sin problema. Bueno, Ok. profe, eso sí, Gracias, súper. profe. Buena imagen, más si es foto, buena imagen, porque a veces cuesta corregir si no es nítido. Buena imagen, sí. Claro, claro, sí. Cuidar ese aspecto. Vale, hasta mañana, éxitos. Hasta Nos vemos. mañana, profe. Chao, chao. Hasta mañana, Gracias. profe. Chao, Igual. chao. Finalizar.